Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Enclave Periodística, el programa de radio de la Asociación de la Prensa de Málaga. Gracias a Color Comunitaria por cedernos sus micrófonos y permitirnos acercar el periodismo a la ciudadanía. Y hoy si nos escuchas por primera vez, y si lo haces o si lo haces más tarde por diferido, este programa busca mostrar el trabajo de la Asociación de la Prensa de Málaga y ser un espacio para reflexionar, aprender y compartir historias de nuestra profesión. Soy Lucy Hernández, estudiante de periodismo de la Universidad de Málaga, y hoy me toca conducir este programa junto a un equipo que, como cada jueves del mes, hace que todo esto sea posible. Mis compañeros Andrés Aorido en el control técnico, Saúl Molina y Paula Peralta, periodista y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tú. De calor. Hola, Saúl. ¿Qué tal? Andrés. Andrés. Muy bien. Hoy arrancamos en clave periodística con mucho sentimiento, ya que es nuestro último programa antes de irnos de vacaciones y también el último con el equipo actual. Algunos compañeros ya no estaremos en el siguiente capítulo, así que hoy vamos a disfrutarlo todavía más. Y otra pequeña novedad, que Paula no está al mando del programa, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Tranquilos que no la hemos despedido, es solo que hoy le toca aflojar un poco la dirección, pero la tengo aquí al ladito, justo al lado, vigilando por si me salta alguna línea del guión. No voy a hacer de vigilante, Lucy, confío en ti 100%, no te preocupes, disfrútalo. Sí, eso seguro. Bien, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a sumergirnos en el mundo del humor gráfico y de las viñetas que interpretan la actualidad. Y para ello contamos con un invitado que no necesita mucha presentación, Ángel Idígoras, un artista plástico malagueño y uno de los humoristas gráficos más reconocidos del país. También hablaremos de los premios Elgar, que distinguen a los profesionales dedicados a la viñeta periodística y la ponen en valor como género de opinión y como ejercicio de libertad de expresión. Y como siempre tendremos nuestra sección de curiosidades, con un especial de ¿Sabías qué? Y las noticias de la APM, por cierto, con el repaso a lo más imprescindible de la actualidad de la asociación. En esta ocasión, con una campaña muy especial que os contaremos al final del programa. Así que os invitamos a acompañarnos en esta próxima hora. Aquí comienza Enclave Periodística. Y si hablamos de humor gráfico en nuestro país, es imposible no pensar en los hermanos Idígoras y Pachi. Hoy nos acompaña Ángel Idígoras. Ángel, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Bienvenido, Ángel. Bienvenido. Estamos felices de que estés aquí. Yo también. Antes de empezar, queremos que el público te conozca un poco mejor y sepa cuál ha sido tu trayectoria. ¿Tu trayectoria? Insiste en llamarte de usted, ¿eh? Sí. Intento decirle tú. Lo sé. Por eso, mi compañero Andrés tiene preparada una breve biografía. Efectivamente. Y para presentar a nuestro protagonista de hoy, en nuestro espacio radiofónico ponemos el mejor Quique Sepa. Creo que estamos teniendo unos problemitas técnicos. Vamos a intentar ver si conectamos. Ahora, Disculpadme, Andrés, ahora disculpadme sí, que hoy, ahora te escuchamos. Ahora hoy te el micrófono está un poco rebelde. Pero bueno, hoy en nuestro espacio radiofónico ponemos la mirada en un artista que ha sabido capturar la esencia de su tierra con trazos de humor y realismo. Hablamos de Ángel Idígoras, una figura imprescindible del arte plástico y humorístico gráfico español. Ángel nació en Málaga en el año 1962, aunque su destino estaba ligado
dedicado al dibujo desde muy joven. Su camino académico lo llevó primero a estudiar psicología, una formación que precedió a su salto definitivo al mundo del arte profesional. A lo largo de los años, su firma se ha hecho familiar para el gran público gracias a su trabajo en prensa escrita y televisión. Su estilo es único, una mezcla perfecta entre el realismo y la caricatura que utiliza para analizar la realidad política y social con una mirada crítica pero siempre cargada de humor. Pero Idígoras no solo se queda en el papel o la pantalla. El artista ha decidido que la ciudad sea su lienzo, destacando especialmente en la pintura mural. Si pasean por el barrio malagueño de Teatinos, se encontrarán con su obra más ambiciosa, el mural llamado Historia de Málaga. En esta pieza, Ángel narra 200.000 años de historia local a través de caricaturas de personajes emblemáticos, convirtiendo una pared en un punto de referencia cultural para vecinos y visitantes. Además de su labor en las calles, Idígoras ha explorado la narrativa con su novela gráfica Cota y el Niño, basada en una experiencia real del propio autor. Esta cuenta el emotivo encuentro en Málaga entre un niño y un pintor japonés. Un proyecto que, cabe destacar, salió adelante gracias al apoyo directo de la comunidad a través de un crowdfunding demostrando el cariño que el público procesa a su obra. En definitiva, Ángel Idígoras es mucho más que un ilustrador. Es el cronista gráfico que ha pintado el alma de Málaga. Muchas gracias, Andrés, por esta Muchas presentación. gracias. ¿Qué te ha parecido? Fantástico. Digo, Ángel, ahora que ya el público conoce un poco más sobre tu recorrido, eh, pues quién eres realmente, vamos directamente a las preguntas. ¿Qué Vamos te allá. parece? Que sean fáciles, ¿eh? Ujú. Bueno, Ángel, la primera pregunta es un poco biográfica. Ujú. Ya, por si alguien no te conocía, Andrés ha dado unas pinceladas sobre tu trayectoria, pero nos interesa saber cómo fueron tus inicios en el humor gráfico. ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte primero a dibujar y luego al humor gráfico? Porque es curioso, ¿no? Que estudiaras entre medias psicología. Cuéntame un poco cómo fue esa decisión. La de dedicarme, la de hacer psicología, la de dedicarme al No, humor la gráfico. de dedicarte al humor gráfico. En algún Pues momento nada, supongo que dibujarías. pues mira, yo desde que tengo uso de razón, para mí el dibujo ha sido como que iba en mi naturaleza, ¿no? Yo no sé, a esta altura todavía no sé estar sin dibujar, ¿no? Pero bueno, eso le pasa también a casi todos los niños, ¿no? A casi todos los niños les encanta dibujar, ¿no? Porque yo creo que es la forma de comunicar su mundo interior con el mundo de fuera, ¿no? A través de los lápices, que es una cosa que se tiene muy a mano. Entonces yo siempre me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues sí, pues ¿qué voy a estudiar? Pues, digo, ¿a qué te vas a dedicar? Pues dibujante, ¿no? Pues sí, una pregunta un poco absurda porque era lo único que hacía en la vida. Y nada, pues, ¿por qué estudié psicología? Pues eso es una buena pregunta que yo todavía no lo sé, pero la estudié. eh, Nada más empezar la carrera me di cuenta que eso no era para mí, Ujú. porque no me gustaba mucho, la verdad, ni me creía muchas de las cosas que me contaban, pero como la hice en Madrid y empecé a tenerlo por fin, empecé a encontrar amigos del alma. Porque claro, pues tú eres dibujante, un oficio muy solitario, estás tú en tu mundo, ¿no? Y en Madrid empecé a conocer gente que tenía cosas que ver en común conmigo. Digo, pues la voy a ¿Por acabar. qué no? Te Y quedaste de hecho efectivamente. trabajé, yo digo en broma, un par de horas de psicólogo, pero fue un añito, ¿no? Y me iba bien, lo que pasa es que bueno, ya está bien, ¿no? Ujú. Bueno, pero esa experiencia que te llevas, haber estudiado psicología seguro también te habrá abierto la visión para dibujar, Bueno, creo, ¿no? vale. No, vale, vamos a comprarlo, ¿no? Sí, venga, sí. Hombre, Bueno, siempre ayuda todo lo que sepa, pero igual que si hubiera sí, estudiado física, ¿no? puede ser. Yo tengo otra pregunta, Ángel, y es que ¿crees que tu infancia en Málaga influyó en tu forma de ver el humor y la actualidad? Em, Quizá más que mi infancia en Málaga, mi ambiente familiar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una abuela, mi abuela materna, que venía a pasar temporada y era una señora cultísima, ¿no? Entonces yo siempre le estaba preguntando cosas que a mí me interesaban y ya sabía de todo, ¿no?
Por ejemplo, decía, abuela, yo quiero, porque a mí me daba por distintos temas, ¿no? Los emperadores romanos, mi abuela se sabía un montón y yo lo iba dibujando, ¿no? Y, o por ejemplo, bandoleros, y me explicaba, ¿no? Sí. Y me hacía como, ella sabía mucho de cine cómico, ¿no? Charlot, Buster Keaton y tal, ¿no? Y siempre los que yo no conocía me hacía retratos robot y yo lo iba dibujando, ¿no? Había un tipo que se llamaba Sandalio que nunca, que a ese no le conocía yo. Y lo busqué por todos lados y ahora con el Google ya lo he encontrado. Nada, sí, sí, en mi casa había ambientillo, ¿no? Y sobre todo me daba mucha libertad para dedicarme a lo que me dedicaba, a dibujar todos los días, ¿no? Eso es lo mejor, eso es estupendo, la verdad. Claro. Y Ángel, ¿qué suele ser lo que más te inspira para dibujar a ti? ¿La política, lo cotidiano o lo absurdo? Toma ya. Vamos a ver, es que la política, yo prefiero, a veces hay que hacer, por ejemplo, cuando dibujo con Pachi en el mundo, pues ahí hacemos más política, ¿no? Ujú. A mí me gustan más temas sociales, ¿no? Y, por ejemplo, en el sur, cuando empecé en el sur, dije, bueno, para acercarme más al ciudadano de Málaga, voy a hacer temas locales, ¿no? Claro, es mucho más difícil porque hay menos personajes, hay menos temas y tal, pero también pues encuentro de vez en cuando algo. Ahí digo, "Uy, mira, esto no he hecho nunca de esto. Pues venga, vamos a hacerlo". Y por ejemplo, he mandado uno sobre las caravanas que quieren quitar de Sacaba, ¿no? Ah, Gente que sí, vive sí, sí, sí. pues mira, esto. O sea que tiene esa ventaja. Por ejemplo, lo lee un tipo que le quieren echar de la caravana y se sentirá más identificado, ¿no? Súper conecta Que mucho, sea claro. lo otro de Trump, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, es una de las máximas del periodismo local, es la cercanía de las noticias. Así Y al es, final, claro, eso así lo es. tienes haciendo temas locales y de Málaga. Claro. Ujú. Eh, ¿Tienes alguna rutina o alguna manía creativa antes de ponerte a dibujar? No, no. Yo me despierto, miro las noticias y ya está. Y me pongo a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas. em, hay, hay como 2 o 3 días al año que leo un titular y se me ocurre la viñeta. Entonces ese día soy feliz. Es una inspiración así. Sí, divina. Pero por lo general le doy Muchas vueltas. muchas vueltas. Me parece un trabajo muy complicado, ¿eh? Ese Este, buscar ese titular, buscar esa. Sí, buscar hacer algo que, que sea distinto a lo que escriben los columnistas, los redactores, ¿no? Eh, y que sea, a ser posible, ingenioso, ¿no? Y que Entonces, lleve ese toque de humor, ¿no? y que si es posible, también depende del tema, ¿no? Hay temas que Claro. no lo admiten, pero, Claro. pero sí, decía Mingote que a lo mejor los más jóvenes no le conocéis, pero Mingote ha sido el dios de nuestro oficio, ¿no? Mm. El Goat, que se dice ahora, ¿no? Eso es verdad, sí. Eh, Mingote decía que el humor es no tenerle miedo a pensar, ¿no? Bueno, Pero yo cuando ya llevo ya 5 horas y no se me ocurrió nada, ya le tengo miedo también a ya pensar, le tiene miedo. porque digo, me va a explotar la cabeza. Y me parece, yo es que entré creo que me lo habéis preguntado antes, al humor gráfico, precisamente cuando dije, yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser dibujante. Entonces dije, pero el dibujo puedes pintar, puedes ilustrar cuentos Claro. infantiles, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero dije, hombre, si tengo suerte y me acepta un periódico, pues ya tengo un dinerillo al mes, que si me hago pintor, que me preparo una Ujú. exposición, no sé cuánto y tal. Y ahora pues estoy arrepentido. Pero ya no me puedo escapar ahí, ¿no? Ya un poquito. Sí. Saúl, ¿qué tienes que decir? Cuéntanos. ¿Cómo nació la colaboración con tu hermano Pachi y qué aporta cada uno al trabajo conjunto? Bueno, porque Pachi, que bueno, es 7 años menor que yo, ¿no? Y, y pintaba, también dibujaba de niño, pero como todos los niños, no como yo que me pasaba el día pintando, ¿no? Y, y cuando yo entré en el sur, él al poco tiempo entró en otro periódico de Málaga
Y un día pues fui a Barcelona a ver a un amigo mío con el que compartía piso en Madrid, uno de estos amigos del alma que os he contado, que era un desastre. Me parece que en 2 años fue 4 días a la facultad, ¿no? Un desastre. Pero un día le llamé y digo, ¿qué haces ahora? Y dice, soy el realizador de los Lunis. ¿Os Anda, acordáis de los sí, Lunis? claro. Y cómo ha llegado todo ahí. Pues un misterio de la vida. Digo, oye, que voy a ir a verte. Venga, que hace mucho que no te veo. Ah, vale. Y me dijo él, ¿no? Dice, tráete dibujo y nos acercamos a la redacción del jueves. La revista el jueves, ¿no? Ah, Sí, sí. interesante. Ujú. Entonces se lo dije a Pachi, Pachi, dame dibujos tuyos también y se los voy a llevar. Y fuimos allí, se lo dimos al director, que era también una leyenda del humor gráfico, se llamaba Jin. Y nada, pues al mes me llamaron que le habían gustado los dibujos de Pachi y los míos, pero que solo tenían una página. Entonces, como somos hermanos, compartimos las cosas. Muy bien. Claro, como tiene que ser. Claro que Eso sí, trato de inculcarle yo a mis hijos, claro que sí. pero no hay manera. Qué bueno. Ángel, ¿cómo definirías tu humor gráfico dentro del periodismo? ¿Y qué aporta esa viñeta, ¿no? Que no puede aportar un texto, diríamos. Bueno, yo siempre he pensado también como lector, ¿no? No solo como actor del tema, ¿no? Que, que la viñeta es como un oasis dentro de un mar de malas noticias, ¿no? Casi siempre, ¿no? Las noticias suelen ser horrorosas, ¿no? Y Sí, más si entras en internacional y no sé qué, no sé cuánto. La viñeta tiene varias ventajas, ¿no? Primero que se lee nada, ¿no? sí, Se lee Sí. nada. su Se tarda rapidez. mucho en hacerla, pero se lee nada, ¿no? Que eso también, joder, tanto trabajo y ahora en 10 segundos ya se la ha ventilado, ¿no? Y luego pues que te aporta como un airecillo fresco en el periódico, ¿no? Y también en vez de leer, pues la ves, ¿no? Aunque tenga letra, pero la ves, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el aspecto gráfico, ¿no? de la viñeta, ¿no? Me gusta mucho dibujarla. Una vez que la he pensado, ya la disfruto, ¿no? Ujú. Y entonces, pues nada, y además, pues sí, te aporta otra visión distinta o incluso te puedes resumir una noticia. En vez de leerte una página entera de algo, pues te lees la viñeta y te haces una ideilla, ¿no? De la noticia ya, o sea. Sí, a veces sí, ¿no? ¿Tienes escapatoria? Ahora con respecto a las entregas, quiero decir, has dicho que hay días que a lo mejor piensas 5 horas y no sale. Y ya Sí, ese proceso sí. creativo, ese momento de buscar la inspiración empieza como Ujú. a ser fastidioso, ¿no? No es la primera vez que lo oigo. He entrevistado a lo largo de estos años a muchos, voy a decir artistas, por no Ujú, poner el adjetivo, ujú. pero que me decían es que para mí el proceso creativo ya llega a un punto en que es hasta doloroso. ¿Qué hace un viñetista si tiene un compromiso y no te sale ese día? Pachi, ¿qué haces? O sea, Ángel, perdón, ¿qué haces con esa entrega? Bueno, pero vamos, es que a mí el proceso creativo de los artistas, a mí solo me pasa con el argumento Eso te pasa con el argumento, no Sí, es porque luego yo, el... yo no me canso de dibujar, es muy difícil que yo me canse, ¿no? Pues muchas veces hago la viñeta pronto, o bueno, pronto o tarde, y muchas veces para descansar pinto cosas para mí, ¿no? ¿Sabes? Wow. Pero el proceso del, de- Vale, el del qué, llegar, del el qué qué. hago, el que hago que dice este personaje, que dice el alcalde, que dice no sé qué, eso sí me resulta muy complicado, muy Ujú. complicado. ¿Y qué pasa si un día no Uf, sale? pues primero yo hice una cosa muy buena, que la hice sin querer, o sea que a ver si ahora va a parecer que soy aquí un convenido, pero no, yo me hice muy amigo de los que cierran el periódico. ¿Sabes? O sea, si me llaman a las 11 de la noche, la viñeta, ¿sabes? Pues no pasa nada, ellos me esperan y tal. Qué bien, A lo vale, mejor si vale. otro que le caigo mal, igual Y que te asusta un tenemos poco. problemas. Ya. No, luego, lo que a veces he hecho antes el dibujo que el texto, Ujú, ¿sabes? ujú. Pinto dos tíos hablando y ya se me Ya te ocurrirá algo, vendrá. ¿no? Y por último recurso, una cosa que le comenté a mi cardiólogo, que digo, oye, cuando me echo a andar,
se me ocurren antes las ideas. Y me dice, sí, claro, pues te entra más oxígeno en la cabeza. ¡Qué buena esa! Le has alegrado el día O al sea, cardiólogo. cuando me quedo sin oxígeno Te en la pone a andar, cabeza, me claro. echo a andar. Bueno, es muy difícil, muchas veces rellenas ahí para no tener miedo a la hoja en blanco, lo que hace es manchar la hoja, ya no es tan blanco, ¿no? Y ya no está en blanco, Bueno, ya no hay es el miedo al truquillos, vacío. truquillos del oficio. Andrés, cuéntanos. Sí, Ángel, otra preguntilla que yo tenía era, ¿crees que ha cambiado la forma en la que el público interpreta o reacciona a las viñetas? Mm, Bueno, ahora pasa una cosa que, ¿cómo se llama ahora? La polarización, ¿no? Ujú. De hecho, hay alguna pregunta que va Famosa por ahí. polarización. Bueno, pues la gente ahora la ha dado por enfadarse por todo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso sí, ahora pues ya está, se hace una viñeta sobre Podemos, eres facha, se hace una viñeta sobre Abascal, eres rojo, en fin. Yo como, pues, esto no lo sabe a lo mejor un tío que lee la viñeta, ¿no? Pero como me he metido con todo, cuando he visto que tenía motivos para hacerlo, pues Ujú. em, bueno, eso, que la gente estamos más de mal humor, yo creo, ahora, ¿no? Y empiezan a hacer, luego hay otra cosa muy graciosa que es las interpretaciones que hacen en los comentarios, ¿no? A veces del Facebook, que Sí, yo no lo sí. llevo eso, pero hace unas interpretaciones, digo, pero ¿cómo ha podido pensar este hombre esto, no? ¿Sabes? Entonces, De- ¿crees que esto no se hacía antes realmente? Solo que no había bueno, las herramientas para expresarlo. Quizá no llegaban, sí, claro, esas opiniones. probablemente. Bueno, había otra cosa que antes el que te leía tenía que molestarse en comprar el periódico, ¿no? ¿Sabes? Ahora no, Claro, ahora no hace claro, falta claro. eso, ¿no? O sea, Los tienes muy a mano. ujú. ¿Tú sientes en algún Seguimos. momento que la viñeta tiene como la misma responsabilidad que una columna de opinión? Acabas de decir que, bueno, tú has tocado todos los palos y que eso, bueno, va hace que no te sitúes demasiado, ¿no? Pero aún así estás como emitiendo, no es información objetiva, no es una noticia seca, o sea, hay como un agua ahí que se mezcla en el mundo de la opinión. ¿Tienes un Mm. poco esa sensación a veces? Lo que pasa es que yo intento desde siempre, ¿no? Intento, claro, no lo Ujú. logro, pero lo intento, ¿no? Mira, eso sí lo aprendí en psicología, A ¿sabes? ver, Porque luego me quedé un año allí haciendo terapia Gestalt, cuando sí, nadie sí. sabía lo que era la terapia Gestalt entonces, ¿no? Y, y además la genuina, ¿no? Pues eso ha derivado mucho luego en otras cosas. Y ahí sí era muy importante quedarte con lo obvio, ¿eh? De cara a tratar al Al paciente, paciente. ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, el paciente te dice unas cosas y dice, "Ay, nadie me quiere", eso no es obvio, ¿no? ¿Sabes? Le preguntas, ¿te quiere alguien? Bueno, mi madre, pues ya no es nadie, Ya en no es fin, nadie. me estoy enrollando mucho. Entonces yo intento en las noticias también centrarme en cosas que para mí son obvias. Intento no poner tanto mi ideología como lo que yo entiendo que tiene que ser, ¿no? No sé si me he Intentando, explicado mucho. Sí, intentando ser más sí, sí. imparcial, quiere Más decir. imparcial, pero denunciando también a mí. eh, mm, una de las ventajas de mi trabajo, que ya me he dicho que no es mi trabajo ideal, pero tiene esa ventaja, ¿no? La de que tiene la facultad de denunciar lo que tú consideras una injusticia y ahí, bueno, Un poder. nunca estamos faltos de motivos para denunciar, ¿no? Así es. Así es, Y cada vez, lamentablemente, y cada vez lamentablemente. más, ¿no? Así es. Bueno, ahora hablando del humor en los tiempos que corren, hemos hablado de cómo reacciona el público, de cómo entiendes que ha cambiado también y han evolucionado con respecto a tiempos anteriores, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado en este sentido ahora el estilo de humor y el dibujo? O sea, a manera personal, a lo largo de los años. ¿Qué piensa Idígoras? Uf, qué difícil eso, ¿eh? Porque tampoco te crees que yo soy que estoy todo el día estudiando a Un mis teórico del colegas universo. y eso, ¿no? Eh, Tampoco, lo que pasa es que ahora también como con las redes, ¿no? Hay
se ha multiplicado por 200.000 el número de humoristas gráficos que pueden mostrar su trabajo. Así es. Entonces hay de todo, ¿no? Mucha competencia. Eh, sí, 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 sí. Pero eso es bueno, eso está bien, ¿no? Entonces hay, bueno, lo que sí se nota es una cosa que no había cuando yo empecé, ¿no? Cuando yo empecé y en un periódico en el que casi empiezo yo, eh, la Gaceta de Málaga, un periódico muy chiquitito que había, y se montaban los periódicos recortando y pegando, ¿no? O sea, no con ordenador, El imagínate. periodismo de Claro. tijeras. Claro, 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 yo es que Wow. soy muy mayor ya. Y bueno, pero es que se me va la olla, ¿has visto que? Sí, ¿Cómo ha bueno, evolucionado el dibujo? eso, el dibujo, pues mira, ahora, por ejemplo, hay mucha técnica digital, Sí. que algunos lo manejan muy bien. Muy bien, yo ahora hago los chistes en tablet, pero en realidad lo único que hago es colorear y me ahorra el escáner y tal, pero bueno, la Mira. técnica de dibujo es la misma, ¿no? Pero hay gente que lo maneja eso muy bien. Y, y hay de todo, siempre ha habido gente, mira, por ejemplo, una cosa que me dijo Forge una vez, me dijo, mira, hay dos tipos de humoristas gráficos. Uno soy yo, que soy dibujante porque soy humorista, y otro, ahí estás tú, que soy humorista porque soy dibujante, ¿no? Que es una diferencia muy bien traída, ¿no? Ujú. ¿Sabes? O sea, yo era dibujante y por azar o por necesidad me metí a humorista, ¿no? Aunque ya era gracioso de niño, ¿eh? Pero bueno. Y él al contrario, él tenía un sentido del humor que tenía que ponerle algún vehículo, ¿no? Entonces encontró la viñeta. Entonces eso se sigue notando también, ¿no? Hombre, yo echo de menos a grandes dibujantes, ¿no? Por ejemplo, nadie va a dibujar como Mingote, que sale otra vez, ¿no? Por mucho que pase, muchos años que pasen, nadie va a dibujar como Mingote. Tú tienes una pregunta, ¿no, Saúl? Ahí, que es muy, muy de los tiempos que corren, porque hemos hablado de la polarización, que es uno de los grandes temas. Mm. De hecho, Andrés, tú tenías algo relacionado con eso que creo que puede ser interesante, ¿vale? Y otra de los grandes temazos, que creo que sale aquí cada vez que nos reunimos. A ver, La IA. la IA. Ya Sí. ves. Em, Cuéntanos, Andrés. no, la de Andrés va sobre la polarización. Cont- Es que A ver, vamos a preguntar primero, vamos a responder primero la de la IA. Sí, vale. Que Como- qué riesgo, ¿no? Sí, ¿qué riesgo corres ahora con la IA? bueno, pues hombre, para empezar la IA está quitando mucho trabajo a mis colegas, Ahí ¿no? va. Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo para dos periódicos, entonces, pues mira, por lo menos ahí tengo un sueldecillo, ¿no? Claro. Pero mis colegas, pues muchos que se dedican, ilustradores, ¿no? Que pues mucha gente, pues ya está, es que le pones en una máquina, le das al botón y te sale el cartel ya hecho, ¿no? Que suelen ser carteles muy parecidos entre sí. Yo no le veo mucho valor, ¿no? Eh, pero bueno, eso supongo que con el tiempo irá a mejor y tal, pero bueno, y la gente se quedará sin trabajo. Y y una cosa, una ventaja que tenemos los humoristas gráficos respecto a los ilustradores es que la IA no todavía, no tiene sentido del humor, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, yo alguna vez por probar le digo, Claro, oye, hazme un chiste de esto. Y es un no tiene desastre, gracia. un Yo también lo he desastre. probado y menos mal que ¿Verdad? todavía. Ya que No, es una pena Eh, los chistes que hace, sí, ¿verdad? sí. sí, eso por ahora yo creo que no se Pero vaya, puede suplantar. pero yo Pero los ilustradores, soy pesimista, ¿eh? yo un poco también, Sí, la verdad. sí. Mm. Vale, Ahora sí. Ángel, y en cuanto al tema de la polarización, que ya has mencionado un poco antes, te quería también preguntar que, llevándolo al humor, yo lo llamaría el humor en tiempos de polarización. Y digo, ahora, ¿cuál dirías que son los límites y si hay temas que prefieres no tocar o Sí. depende del enfoque? Hay temas que no tocas, Ángel. Yo creo que no. Ujú. Yo creo que he hecho viñetas de todo, de todo, de todo. Creo, ¿eh?
igual, ahora no me acuerdo, yo creo que he hecho de todo. Y depende del enfoque siempre depende del enfoque. También hay que tener en cuenta el medio para el que trabajas y el público que va a leerte, ¿no? Por ejemplo, cuando nos poníamos Pachi y yo a pensar para el periódico El Mundo, ¿no? Pues a veces se nos ocurrían borradas muy burras, que digo, "Nah, esto es para El Mundo, ¿no?". Pero lo aprovechábamos, lo mandábamos al jueves y Te iba a ahí decir sí, al jueves, claro, ahí sí. ahí sí, el jueves hemos hecho burradas, Bueno, adaptación al... Ahora vamos burradas. a escuchar a Paula, que nos viene a hablar sobre los premios Elgar. Sí, porque no podemos hablar de viñeta periodística y no mencionar el Certamen Nacional de Viñetas Elgar, que es el premio que reconoce cada año lo mejor del humor gráfico y periodístico en España. Un certamen creado en 2017 por la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, en homenaje al histórico viñetista Manuel García Duarte Elgar, y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y de CaixaBank. En sus 7 ediciones han sido reconocidos algunos de los referentes del humor gráfico español, como Forges, Mingote, que hemos hablado mucho de él hoy, El Roto, Ricardo Martínez, tú mismo, tu hermano Pachi, en 2019, Manel Fondevila, Pinto y Chinto. En la edición de este año, el premio a la trayectoria profesional ha sido para Enrique Pérez Penedo, por más de 50 años dedicados al humor gráfico, mientras que el premio a la mejor viñeta periodística de 2025 ha recaído en Napi, por su obra El Filtrador. El jurado cuenta con profesionales del sector, periodistas y ganadores de ediciones anteriores. Y en este año ha contado también con la participación de Pachi Dígoras, hermano de nuestro invitado de hoy. Así que, Ángel, nos gustaría saber tu opinión sobre, bueno, cómo has visto los premios de este año y sobre todo cómo valoras que haya un premio para Hombre, este los campo. premios de este año, pues fantástico, como todos los años, porque siempre ha ganado gente con un nombre en el humor gráfico y Enrique es un histórico, ¿no? Me parece que publica en periódicos de Levante, por ahí, y es uno de los más veteranos de nuestro gremio, y Napi es un chaval muy majete, muy ingenioso que trabaja en Tarragona y nada, y por lo visto yo no estaba en el jurado este año, pero ha tenido mucha aceptación su viñeta y muy merecido. Además me ha dicho Pachi que la ha conocido y que es muy buena persona. Y a mí me gusta que le den premio a la gente buena. Y nada, pues, es debe ser de los pocos premios que hay para nuestro oficio, ¿no? Así es. Mire que los escritores que trabajan mucho menos y tienen un premio cada 2 días, un premio para los escritores. Qué morro, ¿no? También. O sea que ya era hora de solventar esta injusticia. Muy bien, ahora tenemos una llamada, vamos a estar No, en hay una contacto. preguntita antes para que tiene Andrés Tenemos, para... no, tenemos a, Espérate, ¿tenéis ya? ¿Ya tenéis? sí, Ah, bueno, pues ya está perfecto. tenemos a Elena Es que Blanco. teníamos ahí la pregunta guardadita esa de qué tema hubieras hecho tú para los Elgar este año. Pero Yo lo que me digáis. es que, Venga, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta y pasamos con... Andrés, tú tenías ahí una pregunta buenísima. Bueno, sí, pero es esa, exactamente. ¿Qué tema hubieses elegido tú si hubieses participado en los premios Elgar de este año? Hombre, yo creo que de lo que más viñetas he hecho, y creo que aún así me he quedado corto, es de Gaza. Porque como hablábamos antes de lo importante que es en mi oficio también, la denuncia, ¿no? Es una cosa tan brutal que está pasando con tantos niños asesinados y tal, eso yo creo que ha sido el tema, que no es, si dices que un humorista va a tratar el tema, suena raro, ¿no? Pero bueno, Claro. también sirve con que hagas algo que llame la atención al lector, ¿no? Y que si le quieres pasar la indignación, se la pase, ¿no? Y de forma distinta a lo que viene en las noticias, pues, pues eso ya merece la pena, ¿no? Dije sí, pensamos que sí. Ahora sí, tenemos en línea a Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, que nos va a hablar sobre los premios Elgar. Bueno,
Vamos a hablar sobre la campaña. Eso es, vamos a hablar ahora con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga sobre la puesta en marcha de la campaña La historia que nos falta la tienes tú. Un llamamiento que la Asociación de la Prensa ha hecho a la ciudadanía para recuperar documentos, fotos y objetos que ayuden a reconstruir más de 120 años de periodismo en Málaga. Y quién mejor que Elena, nuestra presidenta, para hablarnos de este proyecto tan bonito. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, qué bien, te escuchamos. Oye, de todas formas, dejadme un minuto sobre los premios Elgar. Perfecto, adelante, por supuesto. Para darle las gracias a Ángel. Hola, Elena. Hola, Ángel, por el apoyo que desde la primera edición dan a estos premios, que como él bien ha dicho, son de los poquitos y no el único que se centra en la labor que hacen tan importante los viñetistas, ¿no? Los humoristas gráficos de prensa, digamos, que los humoristas muchas veces, como alguien dice, lo del humor, bueno, queda ahí un poco en el limbo, porque los temas que tratan, sobre todo, como bien ha dicho, el tema de Gaza, todo esto, pues requieren, sí, trasladarlo con ironía, pero son duros, ¿no, Ángel? Muy duros de trasladar. Sí, claro, y de todas maneras, y te dice la gente, joder, qué viñeta más dura. Digo, no, las viñetas no son duras, lo que es duro es la realidad. Claro que sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Ángel. Bueno, Elena, cuéntanos, ¿qué papel tiene la ciudadanía en esta campaña de la Asociación de la Prensa? Fundamental, el papel es fundamental. Mira, nosotros llevamos ya, como tú bien sabes, un tiempo, casi medio año, trabajando en la recuperación de la historia de la asociación, porque nunca se ha escrito, son ya más de 120 años, y creo que, bueno, que el papel de la Asociación de la Prensa, su relación con los medios de comunicación, con la historia de la ciudad, es importante que la conozcamos y que se escriba. Y al empezar a trabajar en este proyecto, un proyecto que, bueno, que por fin hemos podido arrancar gracias a la colaboración del CTI de la Universidad de Málaga, también de la Fundación Unicaja y del Instituto de Comunicación, Andaluz de Comunicación, pues hemos arrancado y hemos visto que nos faltan, que tenemos muchísimas lagunas. Hay mucha documentación que se ha perdido. Por ejemplo, la primera etapa hasta el año 37, hasta el año 36, cuando empieza la guerra civil, bueno, pues la guerra, la sede se destruye, los archivos se queman, por lo cual se perdió muchísimo, ¿no? Y bueno, estamos buscando en otros archivos de la ciudad, etcétera, pero también somos conscientes de que hay periodistas o familiares de periodistas que guardan recuerdos de sus familiares o de sus años de ejercicio, que pueden ser cualquier tipo de documentos, fotografías, objetos, etcétera. Nosotros lo que queremos, lógicamente, no se los vamos a pedir, lo que queremos es digitalizarlos para poder incorporarlos al archivo que estamos creando también para investigadores en el futuro, a quien quiera investigar sobre hacer un archivo que sea consultable, que se pueda explotar, y también poder escribir la historia de la asociación. Entonces lo que le pedimos es esto, que nos dejen digitalizarlo, fotografiarlo si es un objeto, en fin, incluso testimonios que recuerden, que les han contado sus familiares, etcétera. Bueno, pues todo eso luego con las oportunas comprobaciones iremos incorporándolo para hacer este fondo, este banco de datos, y poder escribir pues la historia de la asociación, que es el objetivo final. Y Elena, ¿qué tienen que hacer estas personas? ¿De encontrar alguna foto, algún recuerdo, alguna anécdota? Sí, ¿Se acercan a la asociación? ¿Llaman? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, hay un teléfono de contacto y también se puede hacer vía internet a través de la página web nuestra. En cuanto abran la página web, Asociación de la Prensa ya sale de Málaga y sale enseguida. La primera cosa que van a ver es el proyecto de historia de la asociación, y ahí pinchan y vienen todos los datos. Viene también un pequeño cuestionario para que comenten qué tipo de objeto o documento tienen, y bueno, ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos y bueno, quedaremos, irán ahí a las sedes, si quieren ir, iremos nosotros, en fin, todas las facilidades del mundo para que se animen y participen, y poquito a poco pues vayamos reconstruyendo. Ya, fíjate, la primera
persona que se puso en contacto con nosotros, bueno, no personas, bueno, fue sobre todo me refiero a la institución, la Asociación de la Prensa de Madrid, que cuando han visto el proyecto, que les ha gustado mucho, han recordado que en sus actas hay muchas referencias a la Asociación de la Prensa de Málaga, con lo cual, bueno, ya empieza a dar sus frutos, ¿no? Y esperemos que sean muchos más. Qué bien. Elena, muchas gracias por haber entrado en directo para hablar de esta campaña y ojalá de aquí a unos meses podamos tener muy reconstruida o lo más reconstruida posible la historia de la Asociación de la Prensa de Málaga. Dejémoslo lo más reconstruido posible. Perfecto. Un abrazo, Muchísimas Elena. gracias, Hasta Elena. luego. Un abrazo. Hasta luego. Qué bonito escuchar a Elena. Sí, siempre. Hoy nuestra sección ¿Sabías qué? Está dedicada a este género de opinión y de actualidad que sigue siendo clave para entender cómo se interpreta la información desde la mirada del dibujo. ¿Sabías que la primera viñeta moderna nace en el siglo XIX, cuando los periódicos empiezan a usar el dibujo como forma de opinión? Antes de que existiera la fotografía en prensa, fue una herramienta importante para democratizar la información en una época de baja alfabetización y fuerte debate político. ¿Os sabíais, por ejemplo, que el humor gráfico ha sido uno de los géneros más censurados en el mundo? Desde el siglo XIX hasta hoy, muchos dibujantes han sufrido presiones, vetos o incluso persecución por representar a líderes políticos o denunciar abusos de poder. ¿Sabíais que las nuevas generaciones de ilustradores están mezclando viñetas, animación, GIF y formatos digitales? Esto ha creado un nuevo tipo de microopinión visual que circula en redes y amplía el alcance del humor gráfico y tradicional. ¿Sabías que Elgar publicó más de 10.000 viñetas a lo largo de su carrera? Todas hechas a mano, sin ordenador, solo lápiz y tinta. Y hablando de los premios Elgar, ¿sabías que la viñeta ganadora del certamen Elgar suele elegirse entre más de 100 propuestas enviadas desde toda España? ¿Y sabíais que las viñetas son los de los contenidos periodísticos que más rápido se viralizan? Su formato breve, visual y emocional hace que se compartan masivamente en redes, convirtiéndose en una forma de opinión pública instantánea. Ángel, ¿tú has tenido alguna viralizada? Sí, ¿Cuál? sí. Cuéntanos, ¿cuál ha Oye, sido el caso no más me acuerdo, viralizado? no me acuerdo, pero algunas veo que son, yo qué sé, 80.000 visualizaciones o 100.000, pero no me acuerdo cuál, la verdad. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo acabo, mando la viñeta al periódico e inmediatamente ya no vuelvo a pensar en viñetas hasta que me toca trabajar y se me olvidan, ¿no? Se me Sí. olvida lo que he hecho. Yo le digo, por ejemplo, pues estamos pensando el mundo y le escribo a Pachi, Pachi, se me ha ocurrido una muy buena, mira, ta. Esa la hicimos el mes pasado. Entonces sí sé que es verdad, porque hay una página en Facebook que lleva Pachi y ahí veo yo las reproducciones o alguna vez que en mi página de Instagram, ¿no? Ujú. Y digo, madre mía, esto cómo ha llegado a tanto, ¿no? Sí, pero no sabría decir yo ahora igual, ¿eh? Bueno, es una de las virtudes de las redes sociales. Ha Ujú. multiplicado el alcance, tiene muchos peligros y algunos riesgos, Sí, pero desde luego ha sí, multiplicado el sí, alcance y la gente que llega. Ángel, sí. ¿y tendrías algún sabías que en esta sesión que podrías compartir con nosotros? Algo que no sepamos sobre las viñetas. Bueno, pues mira, yo, por ejemplo, habéis hablado del siglo XIX, Sí. pues yo creo que incluso antes ya había en los periódicos del finales del siglo XVIII, por ejemplo, había una viñeta, además que lo he visto ahora para una charla que voy a dar dentro de nada, ¿no? Ujú. Eh, que llevaba un periódico que se llamaba Charivari. Ujú. Charivari es como un desfile de payasos, ¿no? Que lo dirigía Honoré Daumier, que es el único caricaturista que está en todas las enciclopedias del arte, ¿no? Era un gran pintor además, ¿no? Y una vez en la portada, Daumier pintó una transformación de Luis Felipe, que era el emperador, el rey de Francia entonces. Era su cara, luego se iba transformando en 4 dibujos, poco a poco se iba transformando en pera, y la última era una pera, ¿no? Entonces el Luis Felipe cuando lo vio, es una pena que no lo podamos ver porque es muy gracioso. Cuando lo vio se enfadó mucho, ¿no? Y le puso un juicio y claro, como era el rey, pues le condenaron, ¿no?
entre otras cosas, le condenaron a publicar la condena en portada, ¿no? Claro, lo contaba con que se enfrentaba con humoristas, ¿no? Entonces publicaron la condena, pero las letras hacían como la silueta de una pera, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, vale, explicado. Sí. Bueno, es que me he acordado de esta anécdota, pero bueno, hay ¿Y, muchas, ¿no? y hablamos del siglo? ¿Has dicho 18? Sí. Wow. Y luego hay Antes otra de- historia muy graciosa que, bueno, a mí me gusta mucho, de uno que yo admiraba mucho, que era Chumi Chúmez, que hacía humor negro, pero gracioso, ¿no? Y entonces, en la época de la transición, bueno, había acabado todavía la censura, tuvo la idea de crear una revista de humor, ¿no? Entonces, pues nada, llevó el dossier al censor y me callo. No. Nos estás viendo aquí Nos las queda miradas y poquito, las... nos queda Porque poquito. se nos está cortando el tiempo y Ah, estamos ya está. encantada escuchándote, pero al mismo Vale, tiempo... pues ya os la contaré Claro. otro día. Es que Y me como enrollo mucho, siempre, perdón. que va, nosotros felices de escucharlo. Y como siempre, repasamos algunas de las noticias más destacadas relacionadas con la Asociación de la Prensa de Málaga. Sí, pero tenemos que hacer un resumen de cada una de ellas, ¿vale? Así es. Vamos a hacer un ejercicio de acortar información en directo. Vamos allá. Venga. El periodista Juan José Madueño, corresponsal de ABC en Málaga, y el fotoperiodista de Diario Sur, Nito Sala, ambos miembros de la Asociación de la Prensa de Málaga, han presentado en la Diputación el libro El corazón de la brigada, una vida entre llamas y ceniza, y la exposición fotográfica homónima, 2 obras que acercan al público la dimensión humana de los bomberos forestales del Plan Infoca. No pierdan la expo, la pueden ver hasta el 29 de agosto. Y la periodista Rosa María Calaf ha recibido el Premio Nacional de Televisión 2026, un reconocimiento que concede el Ministerio de Cultura. El galardón reconoce una trayectoria marcada por el rigor, la capacidad para explicar con claridad y el contacto directo con los protagonistas de la información. Pues ahora pasamos a una noticia nada agradable, y es que el Informe Mundial sobre Desastres 2026 de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja advierten del peligro de la desinformación. El estudio califica las informaciones falsas como nueva forma de crisis humanitaria. Cruz Roja explica que en la última edición del informe, las narrativas dañinas dificultan la actuación del personal humanitario y disminuye la confianza en la población. Este es un tema muy importante que requiere un profundo debate. Pues sí, Lucy, pero como no queremos quedarnos con mal sabor de boca, pues os informamos de un curso de verano de la UMA, que es muy interesante y que además estáis a tiempo de acudir y de apuntaros, porque es mañana en el Palacio Beniel de Vélez, Málaga. Se llama La Radio en su centenario, Afán de Futuro, organizado por la PM y la Universidad de Málaga con motivo de la conmemoración este año del centenario de la radio. Es de 11 a 1 y va a reunir a destacados profesionales del sector, pues como Montserrat Narro, José Manuel Atencia y Alejandro Blanco, que es el presidente de la plataforma de comunicación comunitaria Onda Color, que es nuestra casa radiofónica. Creo que si es súper rápida, estamos a tiempo de acabar la historia. Ah, Sí, por favor. Venga. Venga. Era de Chumi Chúmez, ¿no? Sí, Que va y sí, presenta un... ¿Serás capaz en un minuto, Ángel? Bueno, y me sobra. Y Qué bueno. me presenta su proyecto al censor para hacer una revista. Y el censor dice, bueno, muy bien, pero es que, claro, el título hay que cambiarlo. El título era El huevo duro. Porque esa palabra da pie a muchas interpretaciones, muy obscenas, eso no está bien. Tenga usted en cuenta eso, que esa palabra no nos gusta. O sea, que váyase usted y cambie el título. Entonces se fue Chumi y volvió al día siguiente. Y le dijo al censor, cuánta razón tenía usted. Yo no sé cómo podía poner eso, de verdad, le pido a usted perdón y le traigo el nuevo título. Y lo lee el censor y era El huevo blando. No sé. Eso no cambió mucho. No sabemos qué es peor. Y ahora sí. Y así llegamos al final del programa de hoy en clave periodística. Yo me lo he pasado de escándalo, así haciendo Yo. el rol de directora. Y yo, dice Idígoras. Yo de dirigido. Ha sido un placer estar con todos vosotras y vosotras, Saúl, Paula y Andrés en control, y Ángel, nuestro invitado de honor. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros.
y por regalarnos tu visión crítica, tu experiencia y ese humor, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ángel. Gracias, Muchas Ángel. Bueno, hoy es un día especial por dos motivos. Primero, porque es el último programa antes de las vacaciones y segundo, y sobre todo por porque el equipo de Enclave Periodística, tal y como lo conocéis, acaba aquí. Como siempre os contamos, ya sabéis desde el principio que me acompaña un grupo de estudiantes de la UMA y que precisamente por eso, porque sois estudiantes, Así es. pues algunos acabáis la carrera, volvéis a vuestras ciudades de origen, otros continuáis vuestra formación en otras universidades y otros comenzáis a trabajar. Así que Enclave Periodística seguirá aquí en octubre conmigo, pero sin ellos. Por eso quiero agradeceros a cada uno de vosotros, Saúl, Lucy, Andrés y Quique, que aunque hoy no está y no ha podido venir, pero bueno, él sabe que es Sí. parte fundamental del programa, que os hayáis implicado tanto y que me hayáis acompañado en esta aventura, en la que yo misma comencé sin apenas saber nada de radio. Si habéis aprendido algo, yo me doy por satisfecha. Y del otro lado, espero que vosotros, oyentes, os haya resultado interesante el contenido que hemos traído aquí cada mes. Y yo con eso me quedo. Bueno, y con que nos lo hemos pasado fenomenal, Digo, porque eso también es importante. Así que, gracias. Nos escuchamos de nuevo en octubre, con un equipo nuevo y con las mismas ganas que el primer día. ¡Feliz verano! Ahora sí, unas espera, palabritas. espera. No, unas palabritas, por supuesto, vuestras. Digo, claro. Claro. Es un feliz verano a la audiencia. También. Ahora quiero escucharos a vosotros. Empiezo yo. Bueno, Sí. pues gracias a todos. Gracias a ti, Paula, a todo el equipo, por supuesto. También a Fran, si nos estás escuchando, muchas gracias porque yo le escribí diciendo que me gustaría aprender algo porque no sabía qué hacer este año. Y la verdad que la radio he aprendido muchísimo aquí e incluso los talleres, hacer, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra. A ser de técnico también, Sí. que vamos, que ha sido una maravilla, somos un equipazo y feliz verano a todos y que les deseo lo mejor, que seguro que nos volvemos a ver. Qué Bonito, bonito, Saúl. qué bonito, Saúl, así es. En primer lugar, muchísimas gracias a Fran Martín por esta oportunidad que nos ha dado. De verdad, él me conoce, sabe que amo la radio. Esto me encanta y ha sido una oportunidad hermosa para crecer, para aprender, para estar en control técnico, como acaba de decir Saúl. He tenido esos momentos de poder conocer personas del mundo de la radio, gente preciosa con una experiencia vital sumamente buena. Aquí tenemos a Idígora al lado, por ejemplo, y yo me voy llena, de verdad, o sea, me voy feliz. Qué bien, Lucy, Sí. me alegro muchísimo. Señor técnico de Bueno, sonido, pues yo quiero ¿qué hubiéramos hecho agradecer, sin ti? efectivamente, yo quiero agradecer a todo el equipo de Enclave Periodística, Lucy, Saúl, Quique, por acompañarnos hasta el último día. Agradecer también a la emisora Color Comunitaria por este increíble espacio que es la radio, un lugar que para mí es el mejor medio de comunicación de todos, y en especial agradecer a Paula Peralta por confiar en nosotros, Sí. pese a algunos fallos técnicos que podamos haber tenido durante el programa, pero también por enseñarnos tanto sobre todo, por su experiencia profesional y por estar ahí ayudándonos en todo lo que necesitábamos, programa tras programa, y por confiar en mis manos como controlador técnico, como bien ha dicho ella, y a la vez como partícipe del propio programa. Así que muchas gracias a todos vosotros y también a todas las personas que nos habéis estado escuchando durante este viaje. Pues ahora sí, ¿no? Lucy, creo que hemos llegado al final. Gracias a todos. Oh, Qué palabras más bonitas. Paula, gracias por todo. A la Asociación de la Prensa de Málaga también, que nos ha dado esta oportunidad. Efectivamente. Y a todos los oyentes. Ahora sí, quiero Ahora sí, decirlo ya ya. tienes el fin para ti. Es que buenas tardes y buen periodismo.